Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar con nuestro webinar del día de hoy. Vamos a hablar de la fe de hechos dirigida a los programas de fomento que son IMEX y PROSAC. Me presento, mi nombre es Coral Rocha, soy socia del despacho EHD, que es una firma de asesores en comercio exterior. Ya tenemos, yo en lo particular, más o menos 15 años de experiencia en esto de materia aduanera. Entonces, por favor, no duden, al final abriremos un espacio para comentarios, dudas, y para que por favor no duden en hacernos saber pues cualquier inquietud, ¿no?, que tengan y de lo que desarrollemos del tema. Este webinar lo damos de manera conjunta Marcelo y yo, porque consideramos que, bueno, es necesario porque hacemos un vínculo importante en el tema aduanero y, bueno, relacionado a la FEDETOS, pues con fedatarios públicos, en este caso Marcelo, que es corredor. Entonces yo creo que la idea para transmitirles una idea, más bien, la idea que nosotros tenemos es transmitirles de manera completa, pues, lo que aborda este tema. Entonces, para no quedarnos como topados en decir, bueno, pues eso habría que verlo con el corredor o con el notario, y al revés, que Marcela dijeron, no, pues eso no es una especialidad, habría que verlo con tu asesor. Dijimos, no, mejor lo hacemos juntos para que transmitamos la idea completa, ¿verdad, Marcelo? Así es, muchas gracias, Coral. Efectivamente, sí, pues la idea es hacer una sinergia, ¿no? Y pues que puedan ver ustedes todo el escenario completo. Yo me presento, soy Marcelo Estrada, soy el corredor público 31 de Nuevo León. Y como lo comenta Coral, pues trabajamos pues en conjunto para poder dar así pláticas de ese tipo sobre ese tema tan interesante, sobre las reglas para el IMEX y el PROSEC. Y lo importante aquí es que ya vienen muchos cambios en camino. Lo que vamos a ver en este webinar, pues es lo que está ahorita actualmente vigente y es una pequeña probadita de lo que viene más adelante. Pero es importante que pongan atención a lo que les vamos a comentar. Pero sí, muy bien, bienvenidos. Qué bueno que están conectándose, que están conectados ya. Y pues podemos comenzar. Gracias, Coral. Perfecto, Marcelo. Bueno, para hablar la fe de hechos, veamos que los antecedentes, porque es importante ver que, bueno, esto va a ser 2 años que ya cumplió de manera oficial, pues este tema de la fe de hechos. Entonces, vamos a ver que realmente, como dice Marcelo, ahorita hay un punto que vamos a abordar para platicarles un poquito lo que se está planeando por parte de Secretaría. Pero bueno, es importante que recordemos dónde empieza todo esto, ¿no? Todo empieza en junio del 2019, en el cual se establece o Secretaría de Economía emite un boletín en el cual, bueno, nos empiezan a hablar de esta política de austeridad por parte del presidente de la República. Y bueno, eso en materia aduanera se aterriza, y seguramente ustedes en los estados en los que se encuentren, por ejemplo, yo me encuentro en Puebla, habrán oído o incluso habrán percatado que hubo una disminución importante del recurso humano de las representaciones federales de Secretaría de Economía. Bueno, eso generó un impacto directo en los trámites que se realizan ante esta dependencia, porque recordemos que, hablando de materia aduanera, bueno, en Secretaría de Economía, pues vemos temas de regulaciones y restricciones no arancelarias y programas de fomento. Entonces, bueno, de ahí pues todo se empieza a desarrollar, de un boletín pasa a un oficio, se empieza a darle un poco más de formalidad y nos empiezan a anticipar lo que se avecina, digámoslo así, en junio del 2019, en el cual nos dicen, ¿sabes qué? Bueno, no los ponen así tal cual, pero derivados de que ya no tengo el recurso humano suficiente, y yo sé que para algunos trámites, hablando ya enfocándome a los programas de fomento, se requiere, o dentro de la visita lleva de por medio una visita de inspección o verificación por parte de la autoridad.
pues ya no voy a poder hacerlo, pero tampoco puedo eliminar ese requisito del trámite. Por lo tanto, bueno, Secretaría de Economía empieza a revisar cómo lo puede subsanar y bueno, establece que eso se va a hacer a través de una fe de hechos que sea emitida por un fedatario público. La realidad es que pues aduaneramente para nosotros el tema fue nuevo, ¿no? Porque en trámites pues no nos pedían una fe de hechos, entonces bueno, eso nos obligó a entender de inicio a lo mejor hasta el concepto, ¿no? De qué se referían con fedatario público, qué era una fe de hechos, qué características tenía, qué implicaciones tenía para el interesado, es decir, para la empresa que quería hacer el trámite o necesitaba hacer un trámite y uno de los requisitos era eso. Entonces, derivado de ese oficio, que fue en junio de 2019, se publica un anteproyecto en el cual, bueno, ya se modifican las reglas de Secretaría de Economía en julio de 2019. Es un anteproyecto que se cuelga en ese entonces, creo que todavía COFEMER, y bueno, en el cual nos dicen, sabes que ya nos empiezan a dar más características de la fe de hechos, para qué trámites se requieren, qué información debía contener, etcétera, ¿no? Entonces, adicionalmente a eso hicieron otros cambios, tratando de que muchos de los trámites que hicieran fueran más automáticos, los tiempos de respuesta se disminuyeran, pero en fact, enfocándonos al tema de programas de fomento, sí fue algo que nos sacó del balance, ¿no? Porque a ustedes seguramente, quien haya hecho algún trámite IMEX y le haya tocado esta visita de inspección o de verificación por parte de Secretaría de Economía, bueno, iba a Secretaría de Economía, llevaba un cuestionario, empezaba a tomar nota de información que nos pedía, nos perdía cierta documentación, pero la realidad es que la visita, pues eran bastante ágiles, ¿no? Yo creo que, no sé, tal vez por muy complicado, 2 horas, ¿no? 2 horas, Secretaría de Economía emitía su documento y ya, ¿no? Procedía con el trámite y pues ya obteníamos la resolución dependiendo de el cumplimiento de los requisitos y lo que vio Secretaría en la visita. Sin embargo, sí nos sacó mucho de balance porque, bueno, era algo que ya formaba parte del procedimiento, o sea, yo no tenía que hacer alguna solicitud adicional, sino ya era marcado, o sea, ya lo sabíamos que eso procedía. No conllevaba algún costo porque lo hacía Secretaría de Economía a través de su personal y pues realmente no era como cumplir un requisito adicional, no, ella iba a verificar en función de los requisitos que yo le había presentado y demás. También esta falta de personal en las representaciones federales hizo, bueno, no sé en el caso de otros estados, pero la verdad es que mi experiencia con Secretaría de Economía era de Puebla era buena, porque ella, que en algún momento se dijo que eran muy flexibles, no. Yo creo que nos orientaban bien, nos hacían una prerevisión de nuestro expediente antes de ingresar el trámite, nos decían, sabes que te falta esto, te falta aquello, te sugiero aquí, te sugiero allá, pero yo creo que la guía era bastante buena. Se va el personal humano, todo se reduce de manera considerable y todo queda en la Secretaría de Economía, en las oficinas centrales de la Ciudad de México. Entonces, bueno, unado de esa incertidumbre de qué me estás hablando, que es una fe de hechos, con quién me dirijo y demás, bueno, también nos quedamos un poco desamparados, si lo puedo llamar así, porque ya tampoco tenía ese contacto tan directo. Y conforme fue transcurriendo el tiempo, bueno, lo que íbamos notando es que pues al Secretario de Economía de los estados, al yo no dictaminar los trámites, pues iban a quedando como aislados en ciertos criterios que pudiera tener Secretaría de Economía Central. Y bueno, pues ya por más que nos quisieran ayudar, a lo mejor ya no eran tan aterrizadas, ¿no? O tan certeras las opiniones que nos pudieran compartir. Y de ahí, bueno, del anteproyecto se publica el acuerdo de manera oficial en diciembre del 2019. Entonces, bueno, como decía, ya prácticamente van a ser 2 años de que la fe de hechos es oficialmente un requisito
para diversos trámites. La realidad es que lo he platicado con Marcelo, ¿no? Y no es nada en contra de los fedatarios, pero la realidad es que para efectos de un trámite de un programa de fomento, pues no nos significó en ningún sentido algún tipo de simplificación, ¿no? Nos tuvimos que empapar con el concepto, buscar a fedatarios que tuvieran y que se fueran familiarizando con el tema porque para ellos también era nuevo, ¿no? Entonces se fueron también familiarizando, se fueron especializando. También entiendo de Marcelo, pues aterrizando nuestros términos para pues lograr lo que realmente Secretaría de Economía quiere ver a través de este requisito. Para que veamos un poquito cómo andan los números del programa IMEX, bueno, al día de hoy, bueno, octubre de 2021, tenemos 5,957 empresas con un IMEX autorizado. Ustedes saben que en el IMEX tenemos 5 modalidades: la industrial, la servicio, albergue, terciarización y controladora. La más representativa es la industrial, que es aquella que representa la importación de materia prima, insumos, componentes para hacer un proceso de transformación, elaboración y exportar un producto al extranjero, ¿no? Ya sea de manera directa o a través de una operación virtual. También es interesante ver cómo están distribuidas esas casi 6,000 empresas en el país. Ahí podemos ver que Baja California es la top one con 1,100 empresas IMEX. Yo que estoy en Puebla, por ejemplo, tenemos 160. Guerrero, por ejemplo, ya actualmente tiene 0 empresas con programa IMEX. Y por supuesto, pues dependiendo del estado, sabemos que sí, Baja California tiene una operación de manufactura importante, ¿no? Y hay otros estados que pues su especialidad no es la parte productora, a lo mejor tienen más la parte turística y demás. Y también es bueno ir viendo cómo se va desarrollando las autorizaciones de este tipo de programas de fomento. Porque a partir del 2019 la verdad es que sí se notó un estancamiento y ustedes pueden verlo en los números. Por ejemplo, 2019 se tuvieron 152 autorizaciones, 2020 bajó considerablemente. Se juntó el tema de que es el primer año que se requería la fe de hechos. También se cruza el tema de la pandemia. Entonces, pero sí se vio una baja importante. Ahorita en 2021, bueno, el número ahí va, ¿no? 2006, ustedes dirán, ay, son 2,600 empresas autorizadas. Recuerden que en el 2006 hubo una transición de lo que en su momento era Pitex y Maquila, para Pitex derogarlo y Maquila modificarlo y de ahí crear el IMEX, ¿no? Entonces lo que hicieron fue generar el número IMEX para aquellas empresas que en su momento ya eran Pitex o Maquila. Es la razón de las 2,600, no es que se hayan autorizado. Las PROCE. Ustedes saben que, bueno, el tema del IMEX tiene una parte ahí importante de manufactura y de servicios, porque la siguiente modalidad después del industrial es las servicios. Pero en el tema PROSEC también sabemos que está dirigida a empresas productoras. Aquí hay 3,958 empresas PROSEC autorizadas al 31 de octubre. Aquí no tenemos modalidades, pero sí tenemos el PROSEC para productor directo y el PROSEC para productor indirecto. Aquí la que resalta o la que tiene más autorizaciones es el PROSEC directo, con 3,923. Y de igual forma podemos ver cómo están distribuidas en los diferentes estados. Como pueden ver, coincide que Baja California también es la top 1 en empresas con programa PROSEC con 611. Y lo mismo, la estadística del PROSEC, aquí a partir del 2000, también se nota una baja considerable en 2020 por las mismas situaciones que ya platicábamos, y pues igual, ¿no? 2021, ahí va.
También cuando sucedió esto, nos desconcertó mucho porque pues ya no entendíamos o ya no nos quedaba tan claro qué trámites, porque como les decía, el hecho de que se fuera mucho recurso humano de Secretaría de Economía y querer generar varios trámites de manera BUSEM o incluso a través de correo electrónico, bueno, ya nos dejaba como cierta duda de, oye, este trámite requiere fe de hechos, se realiza vía BUSEM, tengo que ir a módulo, es por correo electrónico, ¿cómo procede? Entonces también esta información, si es de ayuda más adelante, les muestro la liga de de portales NISA, en el cual Secretaría de Economía se ha estado apoyando mucho. Ahí encontramos publicaciones de cuando se dio, por ejemplo, las NOMS, lo de la sexta enmienda que se modificó la tarifa. Ahorita, por ejemplo, ya empiezan a publicar información de la séptima enmienda, etcétera. Entonces, ese portal, pues sí muestra información importante. Entre otras, pues está lo relacionado a los programas de fomento. Entonces, bueno, ahí nos establecen. Aquí están listos todos los trámites relacionados con el IMEX y el PROCE que se realizan por correo electrónico. No requieren fe de hechos estos trámites. Por ejemplo, en el IMEX nosotros sabemos que tenemos como obligación informar datos generales de la empresa, como por ejemplo, razón social o denominación, domicilio fiscal, RFC, socios y accionistas, que es uno de los puntos que se nos llega a pasar o yo he observado que se nos llega a olvidar, y también los representantes legales. Entonces, bueno, todos estos trámites se hacen por correo electrónico. Si nos dicen, ¿sabes qué? Tienes que adjuntarme un escrito en el cual designes a 2 enlaces para recibir notificaciones que se puedan derivar de este trámite. Sí, a lo mejor me tienes que poner en el texto o en el tema del correo el trámite, la razón social de la empresa y demás. Y lo mismo para el PROSEC también. Estos son los trámites que se realizan vía correo electrónico. Ahí le pongo un tachecito al de baja de empresas submanufactureras porque no tiene mucho, que ese trámite ya lo colgaron en BUSEM. Es decir, ese trámite ya lo puede hacer vía BUSEM. Aquí es bien importante que, ojo con el tema del domicilio fiscal. Le pongo un asterisco porque Secretaría de Economía hace mucho hincapié en que si tú vas a cambiar tu domicilio fiscal, nada más le digas que es el domicilio fiscal y le establezcas que la planta productiva se mantiene en el mismo domicilio. Si ese es el caso, si solo tu domicilio fiscal es el que va a cambiar, ese trámite se realiza por correo electrónico. Pero si el domicilio es el fiscal y el de la planta productiva, entonces este ya no se hace por correo electrónico, se hace vía BUSEM y sí requiere fe de hechos. Entonces es bien importante que si estamos en esa situación, identifiquemos claramente si lo único que va a cambiar es el domicilio fiscal o también la planta productiva. Y también les sugiero echarse un clavado en ver qué tan actualizada tienen su información con Secretaría de Economía respecto a socios, accionistas y representante legal. No es necesario que le pongan todo el historial de modificaciones a las actas de los que se han dado de baja y se han dado de alta, pero sí sería bueno, si ustedes tienen esa incertidumbre, bueno, de notificarle los que se encuentran actualmente vigentes. Para socios accionistas hay una guía en la cual te piden que primero tienes que hacer esa modificación vía BUSEM en un apartadito ahí que si no mal recuerdo que se llama, no recuerdo si se llama administradores o otras personas, algo así, donde nos pide que colguemos o bueno, que señalemos cierta información de nuestros socios accionistas y una vez hecho esto, ahora sí podemos presentar el escrito diciendo que estamos notificando a la Secretaría de Economía o le estamos señalando a los socios accionistas y representantes legales actuales.
Igual, un punto importante a aclarar es que pues Secretaría de Economía pues no menciona qué poderes debe de tener esos representantes legales, ¿no? Entonces, lo que nosotros en la práctica hemos hecho, pues sí hemos señalado todos aquellos representantes legales que tenga una empresa, sin importar el tipo de poderes, ¿no? Y ahí nos vamos con los trámites que sí requieren fe de hechos. Igual tenemos el listadito de los relacionados con el IMEX y tenemos el listadito de los relacionados con PROCE. Básicamente los trámites que requieren fe de hechos para el IMEX es un programa nuevo, es una ampliación de domicilio, ya sea porque quiero registrar un domicilio por tratarse de un almacén, una nueva sucursal o incluso un submanufacturero. Acuérdense aquellos terceros que hacen procesos completos o complementarios al amparo de mercancía o utilizando más bien mercancía importada temporalmente por la empresa IMEX. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la fabricación de sistemas de soporte de escape, que importa la lámina, el alambre y todo lo que se requiera para su fabricación, requiere mover, ensambla o hace la fabricación del sistema de soporte de escape a través de materia prima importada de forma temporal. Sin embargo, es una autoparte y es común que las autopartes requieran aquellas que se encuentran en el exterior o en un proceso de pintura, por ejemplo, para evitar la oxidación. Entonces, en este caso, esta empresa dice, ok, yo no tengo ese proceso, lo mando con un tercero que se especializa en darle esa pintura. Una vez pintado el sistema de soporte de escape para evitar la oxidación, me regresa mi sistema de soporte de escape, probablemente ya listo para su exportación o incluso para seguir con el proceso productivo, ¿no? Entonces, todas aquellas empresas que hagan esos procesos completos o complementarios, ¿por qué digo completos? Porque Secretaría de Economía también me establece que también puedo ser a lo mejor esta empresa de sistemas de soporte de escape, excede su capacidad instalada y bueno, requiere o encuentra algún proveedor que también se dedica a la fabricación de sistemas de soporte de escape, se los manda para que manda toda la materia prima para que los elabore y bueno, ya le regresa el sistema de soporte de escape elaborado. Entonces, estas empresas también, si queremos adicionar sus domicilios, requieren fe de hechos. Y bueno, todo aquello que tiene que ver con dar de alta productos sensibles, acuérdense que eso que está en el anexo de la Secretaría de Economía, en el cual nos enlista mercancía como textiles, siderúrgico, principalmente azúcar, algunos productos de aluminio y demás. Y bueno, también dirigido a aquellos que no son CIVA, certificada IVA, porque esas empresas tienen el beneficio de no solicitar ampliación. Y para el bueno, un programa nuevo, para solicitar la ampliación, para incluir a un productor indirecto, y también nos señalan que si yo quiero dar de alta un domicilio, que también hay ciertas cosas que en el anteproyecto que les vamos a platicar nos aclaran, también se requiere una fe de hechos. Entonces, bueno, estos son los trámites que nos mencionan que requieren fe de hechos. Acuérdense que la fe de hechos es uno de los requisitos, porque adicionalmente hay que revisar los requisitos que se requieren para un programa nuevo, por un alta de domicilio, para ampliación de un producto sensible, porque la fe de hechos solamente es uno de los requisitos. Y aquí les pongo la liga donde podemos encontrar esto en el portal de SNICE y también actualmente todavía en el capítulo 5.3 encontramos los requisitos de los trámites que se realizan vía BUSEM y que tienen relación con esta dependencia. Algunas novedades, le pongo novedades en este webinar, no sé si nos han acompañado con anterior o lo han visto, pero platicábamos ahorita Marcelo y yo que no recordamos muy bien, pero creo que es el quinto webinar que damos al respecto de este tema.
Y entonces, pues lo que vamos haciendo es manteniendo lo que llamamos novedades y que en ese momento o en el momento que dimos el webinar, pues fuimos platicando. Ahorita lo mantengo, a pesar de que hay algunas cosas que ya sucedieron hace algunos meses, bueno, guardan relación con la fe de hechos y es importante señalarlas para ir viendo cómo se ha desarrollado este tema. En abril del 2021, Secretaría de Economía también publicó un boletín en el cual nos señala que nos da a conocer, él le llama un checklist y solamente enfocado para el trámite de un programa IMEX nuevo y exclusivamente para la modalidad industrial. Lo voy a abrir a ver si me abre el hipervínculo. Pero básicamente es un archivo en Excel en el cual Secretaría de Economía nos lo ha platicado de esta forma. Me dice, mira, ayúdame. Bueno, yo lo interpreto así, ¿no? Por supuesto, no lo dice así Secretaría de Economía, pero en las pláticas que ha dado al respecto y demás, esa es mi particular opinión, ¿no? Ayúdame a llenar este checklist porque eso es lo que yo lleno. Cuando tú me mandas un trámite, en función a la información y documentación que me presentas, yo hago el llenado de este archivo en Excel. Y en función a eso, pues también voy viendo la o voy dictaminando la razonabilidad de tu información. Entonces, nos hacen público este checklist, nos dicen no es obligatorio, es opcional. En comentarios que ha hecho la Secretaría de Economía, dice, sí te sugiero porque uno te sirve a ti para ver precisamente esa razonabilidad que yo hago cuando voy dictaminando, tú lo vas haciendo al momento que lo vas llenando. Entonces, vas viendo si tu trámite, digamos, va por buen camino, ¿no? Y adicionalmente, pues nos agilizas el trámite de dictaminar tu trámite, porque bueno, ya tendríamos este archivo previamente trabajado y ya nada más nos queda analizarlo. A mí al principio la realidad sí me sonó como, bueno, hay para que me ayudes con las tareas, porque la verdad es que sí, Secretaría de Economía no ha respetado tiempos de respuesta, sí ha habido muchos retrasos, sí hay poca resolución de dudas. Yo siento que, en mi opinión, al principio fuese, pues ayúdame con un poco de mi chamba para que podamos agilizar esto, ¿no? Pero bueno, veamos los de la postura proactiva. Lo podemos hacer, nos sirve, como dice Secretaría de Economía, ir dictaminando nuestro trámite. Hoy en día es opcional. Si nosotros quisiéramos hacerlo, dice, bueno, esto, si tú optas por hacerlo, tienes que mandármelo por correo electrónico. No va digitalizado dentro de los apartados del trámite buzón. Me lo tienes que mandar a través de un correo electrónico. Entonces, bueno, la realidad con nosotros que sí estamos en proceso de algunos programas nuevos, sí hemos optado por hacerlo, ¿no? Ahora, es hacer la conciencia, ¿no? Porque lo que queremos es que sea una ventaja para que mi trámite reciba una respuesta favorable. Si no lo vamos a hacer a conciencia ese checklist, lo mejor no es hacerlo, ¿no? Porque sería contraproducente. Otra de las novedades que también tenemos es que con todo este tema de la pandemia, en agosto del 2021, ya no sé en qué ola haya sido, pero yo creo que sí fue en una de las olas o los repuntes, Secretaría de Economía publicó este acuerdo en los cuales básicamente dijo, ¿sabes qué? Mucho de nuestro equipo pues sí ha sido afectado con el virus, entonces lo que hicieron fue suspender actividades. Y dijeron, bueno, las unidades más afectadas o las unidades administrativas afectadas, una de ellas fue la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior, que es básicamente donde se cuelgan los trámites relacionados con programas de fomento. Y nos dice, bueno, hablando de la Dirección General de Facilitación Comercial, esto va dirigido para trámites IMEX, trámites PROSEC y trámites DOROVAC. Nos dice, voy a suspender actividades por 30 días hábiles
En estos días, o sea, Buceo funciona, tú puedes cargar tu trámite, pero los tiempos de respuesta de mi parte se detienen. Entonces, si tú la ingresaste hoy y el acuerdo se dio a conocer al día siguiente, bueno, tu trámite se queda en el día 1. O si tú decidiste durante ese periodo de todas maneras ingresar el trámite, pues Secretaría de Economía no lo considera como entregado hasta el 27 de septiembre, que es cuando se cumplieron estos 30 días. Entonces, bueno, también ahí hubo, pues básicamente hay un mes y medio en que estos trámites pues estuvieron detenidos en función a los tiempos de respuesta por parte de la autoridad. En agosto, también en agosto 2021 nos establece Secretaría de Economía, publica un oficio, que es el que señalo ahí, en el cual nos dice cuáles son los correos electrónicos habilitados para trámites que guardan relación con esta Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior. Entonces, bueno, ahí como pueden ver, ahí nos pone correos electrónicos dirigidos a trámites que tienen que ver con IMEX y PROSEC, incluso correos electrónicos en caso de que quisiéramos hacer consultas IMEX y consultas PROSEC, y nos señala, bueno, cualquier correo tiene que ir con copia al que ponemos en esta columnita, y te dice, sí te voy a dar respuesta y te voy a marcar un folio de seguimiento, y si tú quieres darle seguimiento a tu trámite, bueno, es en función a esto. Como yo les contaba un poco, pues sí, este tema de las consultas es bastante difícil con Secretaría de Economía Central, porque básicamente pues el acceso a ellos es así, vía correo electrónico. Entonces, pues muchas veces sí, en nuestro caso sí hicimos consultas por este medio y la realidad es que las respuestas o no llegan o suelen ser muy ambiguas, ¿no? O sea, la respuesta es muy general de, pues ahí te adjunto el decreto IMEX, ¿no? Pero dudas concretas, en mi caso, era complicado que te resolvieran de manera clara. Y ahorita cuando publicaron este oficio también hice el intento para mandar consultas y efectivamente te regresan un correo señalando que tu consulta quedó registrada con el folio tal y para darle seguimiento con este mismo folio. Pero la realidad es que las dos consultas que hice, en este caso nunca obtuve respuesta, ¿no? Entonces, el hecho de no tener, sí, en mi opinión, cierta comunicación con la dependencia, sí genera incertidumbre, ¿no? O sea, si nuestra ley fuera muy clara, si las publicaciones que señalas también lo fueran, no tengo tema, ¿no? Pero pues la realidad es que no, ¿no? Hay muchas cosas que son confusas o hay casos muy particulares que tienen las empresas que pues es necesario abordar. También esto habrá sido esta conferencia que dio Secretaría de Economía, ya también voy a empezar a interactuar con Marcelo, porque Marcelo, hasta donde sé, ustedes tuvieron como una, bueno, Secretaría de Economía tuvo un acercamiento previo con ustedes y posteriormente Secretaría de Economía hizo esta conferencia que fue para quien quisiera entrar, incluso ahí siguen, les pongo la liga, en la cual empezó a dar a conocer pues ciertos puntitos, ¿no? Empezó a señalar o nos empezó a avisar que, bueno, para este requisito de la fe de hechos por fedatario público, iba a establecer una alternativa, que era visitas de inspección por oficinas de representación federal de Secretaría de Economía o SEDECO, a través de convenios que internamente ellos iban a realizar. Ahí había como que mucha confusión, ¿no? Sí, llegué a oír muchos comentarios en el cual señalaban que, oye, la fe de hecho ya no va a ser un requisito, no. No nos están eliminando la fe de hecho, sino lo que están haciendo Secretaría de Economía es abrir una alternativa. Tú como interesado, es decir, empresa que quiere el trámite y requiere, dentro del trámite se necesita esto, tienes la opción, así como lo decía Dora en esta conferencia, de ir por una fe de hechos elaborada a través de un fedatario público o solicitar una visita de inspección
o verificación por parte de ciertas oficinas autorizadas. Entonces, eso se los digo que todavía está a nivel comentario, vamos a ver un poquito el anteproyecto, pero oficialmente todavía esto no es procedente. ¿Estás de acuerdo, Marcelo? Sí, efectivamente. Pues primero que nada les quiero explicar el tema de qué es un fedatario público, ¿no? Un fedatario público pudiera ser un corredor público o un notario público. Aquí el punto de interés es que los corredores públicos, al ser fedatarios públicos, podemos hacer este tipo de fe de hechos, que más adelante vamos a ver de qué se trata, de qué se trata una fe de hechos, para qué sirve. Entonces, a los notarios públicos los designa el Ejecutivo Estatal, o sea, cada gobernador designa a los fedatarios públicos locales que vienen siendo los notarios. Y existe por otro lado los fedatarios públicos federales, que somos los corredores públicos. Entonces, nosotros somos designados por el Ejecutivo Federal, por la Secretaría de Economía Federal, que es la que se encarga de comercio exterior. Entonces tenemos una relación muy directa y muy cercana con la Secretaría de Economía Federal, porque ellos mismos son los que nos habilitaron y nos dieron la autorización para ser fedatarios públicos. Entonces hemos tenido mucho contacto, de hecho, con la licenciada Dora Rodríguez, que también nos ha dado pláticas directamente a los corredores públicos, porque hemos estado hablando sobre el tema de los cambios que ya vienen y que ya están, antes de que se acabe el año, van a estar seguramente ya publicados en el Diario Oficial de la Federación, y por eso la importancia de este tipo de webinars. Ahorita, nada más para que les quede claro, todo esto que estamos comentando es lo que viene y todavía ni siquiera es seguro porque puede haber cambios. Entonces, para que no se me revuelvan. Ahorita lo que estamos hablando, las novedades, son cosas que muy probablemente sucedan, pero no es 100% seguro hasta que no se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Ahorita todo se encuentra en una área del gobierno federal, que es donde se pueden hacer comentarios para las normas que ya vienen en camino. Entonces todavía no es un hecho que es así tal cual como se lo vamos a comentar, pero lo más probable es que, no sé, un 95% se quede tal cual como se los vamos a comentar. Entonces, en las pláticas que hemos tenido con Secretaría de Economía es efectivamente para que ellos nos indican que se acercan a esos cambios, que nos preparemos, nos están capacitando a los corredores públicos para que podamos estar bien capacitados y podamos hacer las fe de hechos como Secretaría de Economía quiere verlas. Efectivamente, como dice Coral, nosotros vamos a hacer ahora una opción más. Ustedes van a poder acudir ante un fedatario público, corredor público, o pueden acudir ante un funcionario de la Secretaría de Economía Federal. Las delegaciones que están en todo el país supuestamente van a tener ya más personal, ya van a tener gente que les va a poder apoyar con los fe de hechos, que obviamente esos no tendrían ningún costo. Y también pudiera hacerse una fe de hechos a través de la Secretaría de Economía Estatal, o sea, el equivalente de la Secretaría de Economía Estatal, los que tengan, ahí sí hay convenio de colaboración, esos funcionarios también van a poderles apoyar con ese tipo de fe de hechos. Entonces, bueno, todo esto lo que Nora dijo, que fue uno de los puntos más importantes, también se tiene que ver aterrizado, así como veíamos que cuando se dio lo de la fe de hechos fue por como etapas, ya ven que fue un boletín, luego un oficio, luego un anteproyecto y luego la publicación oficial. Bueno, nos dijeron, ¿sabes qué? Tienen que estar muy atentos porque estos cambios los vamos a dar a conocer a través del acuerdo. Y pues, como decía Marcelo, o sea, ellos lo que en su momento dijeron es que la idea efectivamente sea que quede publicado antes de que termine el año. Por lo tanto, en seguimiento a esto, el 11 de noviembre se publica el anteproyecto ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Este anteproyecto, como bien dice Marcelo, actualmente está en proceso de recibir comentarios por parte de los interesados. Y estos comentarios no crean que, o sea, solamente es dirigido para alguien en particular, ¿no? Cualquier interesado en observar algo que vea que no está funcionando o que no es claro, que es confuso, incluso que hasta tiene errores, porque muchas veces hasta es esa parte, ¿no? A lo mejor nos señalan un anexo, que ese anexo ni siquiera lo vemos en el acuerdo, ¿no? Se pueden señalar a través del portal de CONAMER. Entonces, ahí, bueno, nos dicen que uno de los objetivos es actualmente
Las últimas reglas de Secretaría de Economía, así publicadas de manera global, fue en 2012. Y a partir del 2012 ha tenido 40 modificaciones y tiene 135 reglas. Entonces, tantas modificaciones, la verdad es que sí, de repente, pues si quieres consultar en algún punto que cuando entró en vigor esto, cuando cambió esto y demás, pues ahí sí tienes que ir consultando los 40 cambios, ¿no? Entonces, uno de los objetivos es decir, bueno, ya vamos a compilar esos 40 cambios, vamos a volver a publicar el acuerdo de manera integral. Y obviamente cuando pues se publica este anteproyecto sabíamos que uno de los puntos importantes era la fe de hechos. Y bueno, ahora se cuelga de la regla 311. En esta regla se establece el requisito de la fe de hechos, que puede realizarse a través de un fedatario público y la información que debe contener. Sin embargo, nos llama la atención un inciso a Marcelo y a mí, porque en un inciso C nos dicen, de hecho está conformado por 3 incisos, lo que de inicio pareciera que ahora nos pide menos información en la fe de hechos, porque ahorita vamos a ver actualmente qué es lo que nos piden. Ahorita solamente son 3 incisos y nos dice, dar fe de los requisitos y documentos descritos para cada una de las reglas señaladas según corresponda. Entonces, si yo me voy a un IMEX programa nuevo, vas a estar en la regla tal y ahí te desprende todos los requisitos. Oye, si quiero dar un requisito, programa PROSEC, y vienen todos los requisitos. Entonces, el hecho de este inciso significa que pues nos piden dar fe de todos los requisitos y documentos para cada uno de los trámites que requieren esta fe de hechos. Es decir, por ejemplo, en un programa nuevo, sabemos que uno de los requisitos de un programa nuevo es demostrar el proyecto de exportación, ya sea a través de órdenes de compra, contratos de compra-venta o pedidos en firme. Esto, por ejemplo, ahorita que hemos trabajado con Marcelo es, bueno, ahí están los requisitos relacionados con la fe de hechos y mis requisitos generales, yo así le llamo, ¿no? Todos los demás requisitos diferentes a la fe. Bueno, yo sé que tengo que en Busem voy a tener que digitalizar mi orden de compra y listo, pero pues el fedatario nada que ver en este punto porque no lo pedía la fe de hechos. Ahora con este inciso, pues el fedatario sí tendría que también dar fe de este documento. Incluso en los trámites generales ya nos colgaron, perdón, en los requisitos generales, cargar la documentación de activo fijo y cargar la documentación relacionada con trabajadores, cuando estos 2 puntos estaban del lado del requisito de la fe de hechos. Entonces, este inciso sí lo consideramos importante, ¿verdad, Marcelo? Sí, este inciso, de hecho, nos llama mucho la atención. Les comento que hay un colegio nacional de correduría pública, de cuenta que hay colegios estatales y hay un colegio nacional. Y un servidor, yo me apunté para la comisión IMEX. Entonces, lo que le estamos dando es así como que directamente de la fuente de información. Y en la comisión IMEX precisamente vimos este punto, que nos llamó mucho la atención. Nosotros sentimos que es un error de redacción porque como bien dices, Coral, se entiende que tenemos que dar fe de todos los requisitos. Y ahorita como está la regla, pues es clara, en la fe de hechos va a venir esto, esto, esto y esto y esto. Y queda muy claro. Aquí deja la puerta abierta para que yo como fedatario tenga que dar fe de todo. Entonces sería, es algo que no tendría sentido este cambio, porque supuestamente, según lo que nos ha comentado Economía, que todo va encaminado hacia la simplificación de los trámites. Entonces, dar fe de todo, pues va a hacer más complicada la fe de hechos. Voy a dar fe de todo, cuando antes nada más era de ciertos puntos, ahora sería de todo. Lo que nosotros analizamos en la comisión de IMIX del Colegio Nacional de Correduría Pública fue que probablemente que muy seguramente es un tema de redacción, y lo que quisieron dar a entender ahí es que voy a dar fe, pero de los documentos que se adjuntan, porque cuando te vas a las reglas del IMEX nuevo y de todos los que aplica, en los que aplica la fe de hechos, ahí sí puedes ver que hay un apartado que dice se adjuntarán los siguientes documentos. Y esos documentos son los que a la fecha de hoy son muy parecidos a los que a la fecha de hoy nosotros damos fe, como lo del tema del SUA y todo eso. Ahí viene, entonces probablemente, muy probablemente es un tema de error de redacción.
pero sí es algo que nos llamó, es algo que sí nos llamó bastante la atención. Y uno de los puntos importantes también para que se den cuenta ustedes en estos cambios que vienen en camino es que hay algunos trámites que ya no incluyen la fe de hechos como la submanufactura, ¿verdad, Coral? Ya hemos visto eso, Así ¿no? es. Submanufactura ya no lleva fe de hechos. Creo que también los altas de domicilio tampoco llevan fe de hechos. Y también en ninguna parte se establece que el fedatario público tenga que enviar un correo electrónico con el archivo que se le da al cliente para que lo cargue en el BUSEM, porque eso va encaminado hacia la simplificación. Si tú ya lo cargaste en BUSEM, ¿para qué lo envío yo por correo electrónico? Es doble trabajo, ¿no? Entonces lo quitaron eso, ya no vendría eso, pero lo repito, esto es así como viene, no es un hecho hasta que no esté publicado, así es como va a ser. Ahorita nada más les comentamos lo que hemos visto nosotros. Así es. Y bueno, dentro de esta misma regla sí se establece la alternativa de una fe de hechos o una visita de inspección o verificación. Igual siguen, ahí señalan que van a dar a conocer a través del portal de SNICE, bueno, quiénes van a ser las oficinas autorizadas para realizar esas visitas de inspección o verificación. Como dice Marcelo, una mejora sí es que ya no, esperemos que eso no sea un error de redacción, pero sí vemos que las altas de domicilios ya no requieren o ya no mencionan el requisito de la fe de hechos, lo que la verdad sí sería una ayuda porque, por ejemplo, para temas submanufactureros, sí es todo un rollo, sí es todo un tema. Ponte de acuerdo con tu proveedor para que te dé la información, te dé acceso, acepte la visita. Hay algunos que seguramente serán flexibles, pero la verdad en mi experiencia de lo que llevamos, la verdad sí ha sido un tanto complicado. Y otro punto que, bueno, ya venían, creo que internamente ustedes sí conocían un poquito más de esto, ¿verdad, Marcelo? La vigencia. Sí, ya nos habían comentado que ese criterio lo tiene Secretaría de Economía ya desde ahorita. Eso sí es algo que está ya, pero aquí ya en la regla ya viene ya por escrito que la vigencia de la fe de hechos es de 3 meses de la presentación de la solicitud. Entonces ahora sí tiene una vigencia, eso solamente para efectos de trámite, ¿no? Porque realmente una fe de hechos no tiene vigencia. Sin embargo, pues si la presentas no te va a servir. Entonces sí es algo que ya nos habían platicado y ahora sí ya lo están poniendo por escrito, ¿no? Sí, y era una de las dudas que sí tuvimos en varios webinars que Exacto, nos señalaban eso, ¿no? Entonces, bueno, con este borrador o anteproyecto, ya vemos que si yo genero hoy o se emite hoy la fe de hechos, la puedo ocupar para realizar mi trámite de aquí a 3 meses, ¿no? exacto. Entonces, insistimos, es un anteproyecto, lo podemos consultar en una web, no sabemos qué adecuaciones vaya a tener, no sabemos oficialmente cuándo se vaya a publicar, pero sí es importante considerarlo, ¿no? En caso para aquellas empresas que están ahí como ahorita ya trabajando su trámite o ya están por animarse, se tendría que analizar nada más para contemplar qué es lo que se avecina. Y Claro, bueno, sí. ya entrando, perdón, Marcelo, ¿algo más? Sí, claro, sí, Coral, nada más te comento, vamos un poquito ya cortos de tiempo. ¿Qué te parece si nos centramos en los puntos principales? Pues de la fe de hechos, pues ya qué es, pues una fe de hechos viene siendo el instrumento que hacemos los fedatarios públicos pues, para poder demostrarle a la Secretaría de Economía que lo que estamos viendo pues es cierto. Los fedatarios públicos como el notario público y el corredor público tenemos fe pública. ¿Qué documentos, qué es lo que debe contener la fe de hechos? Pues es básicamente lo que marca la regla. Nos ha indicado que debemos de poner punto por punto. Si algún punto no aplica, como quiera lo tenemos que incluir e indicar que en el caso específico no aplica. Siguiente, por Ok, favor. Marcelo, sí. Bueno, y aquí ya vamos a poner la regla así, la más larga que tenemos para explicar así brevemente de qué se trata cada uno de los puntos que hay que cubrir cada fe de hechos. Uno de los puntos tenemos que determinar la ubicación de los domicilios en donde se van a llevar a cabo los procesos productivos o de servicios, incluyendo en los que se mantenga mercancía importada al amparo del programa.
Aquí nosotros tenemos que señalar pues, las características, las condiciones, detalles de las instalaciones, superficies en metros cuadrados y anexar un soporte fotográfico. O sea, aquí en el caso de las características del inmueble, pues vamos a decir, es una fachada de color verde, con puertas metálicas, tiene tantos metros cuadrados de construcción, tantos metros cuadrados de terreno, tiene tantas entradas, ya le tomamos fotografías inclusive también al número oficial, también es importante que lo tengan a la vista. También tenemos que hacer una descripción de las bodegas, cuántas áreas de carga hay, área de descarga, zona del comedor, de todo eso tomamos fotografías todo el tiempo. Los metros cuadrados nosotros no vamos y medimos, necesitamos que ustedes nos proporcionen información al respecto. Esa información viene ¿dónde? En el contrato de arrendamiento, viene en el predial, viene en la escritura, viene en planos que nos proporcionan. De ahí nosotros sacamos la información, nosotros no vamos a medir. Lo que ustedes nos den es lo que nosotros anexamos. Y obviamente un reporte fotográfico de todo. Siguiente, por favor. El estatus de posesión del inmueble también lo tenemos que demostrar nosotros, así como el documento que le acredite. Ustedes nos muestran, si ustedes están rentando, pues necesitamos el contrato de arrendamiento. Si están subarrendando, necesitamos el contrato de subarrendamiento. En el caso del subarrendamiento es muy importante que el contrato de arrendamiento de donde proviene el subarrendamiento permita el subarrendamiento. Es muy importante eso. Que verifiquen ustedes que el contrato de arrendamiento permita el subarrendamiento, ¿verdad? El validar y señalar la vigencia del documento proporcionado. Los contratos de arrendamiento deben de tener una validez de 12 meses. Si cuando vas a hacer el trámite te das cuenta que tu contrato ya va a vencer o que tiene muy poca vigencia, te recomiendo que te prepares con anticipación y firmen una ampliación del plazo del arrendamiento para que puedan utilizar ese documento y no tengan problemas posteriores, ¿no? Hay que verificar la validez del contrato. Usualmente los contratos de arrendamiento pues tienen que venir ratificados ante fedatario público. Siguiente, por favor. El inventario de la maquinaria también tenemos que adjuntarlo del equipo mobiliario mediante el cual se realiza el proceso productivo o de servicios, anexando pues, fotografías y documentos respecto a la legal posesión. Aquí es un punto muy importante que nos ha hecho ver la Secretaría de Economía. Nos dice Economía que tenemos que adjuntar todo el inventario de la maquinaria. Ese inventario ustedes nos lo tienen que proporcionar. Y dices tú, oye Marcelo, lo que pasa es que en el proceso, hay solamente la maquinaria del proceso productivo. Si tú tienes 20,000 máquinas y solamente 5 forman parte del proceso productivo, solamente 5 máquinas, de esas 5 máquinas me vas a dar la documentación. Todas las demás maquinaria, esa no interesa para efectos del trámite. Y ahorita vi que puso un comentario de una persona muy atinado. Dice, no es posible anexar 50,000 hojas de pedimentos y facturas. Exactamente, Economía nos acaba de indicar que si es una empresa con muchísima maquinaria que participe en el proceso productivo, ya no es necesario anexar las 50,000 facturas con 50,000 pedimentos. Ya no. Lo que vamos a hacer es que nos den el inventario, nosotros como fedatarios públicos damos fe de que tuvimos a la vista toda la documentación que el cliente nos mostró, que corresponde a todo el inventario de la maquinaria, y solamente adjuntamos una pequeña porción de toda esa documentación. Así es como nos dijeron que lo tenemos que hacer ahora para efectos de simplificación administrativa. Y las fotografías son fotografías en general, no es máquina por máquina, son fotografías en general. Siguiente, por favor. Tenemos que adjuntar una descripción detallada del proceso productivo. Esa descripción ustedes nos las dan. Igual también nos dijeron que no sea muy extensa la descripción de la tuerquita, esto. No. Tiene que ser algo general y que muestre la cantidad de gente que se utiliza en cada parte del proceso productivo, pero tampoco tiene que ser una Biblia de 3 tomos, porque también, o sea, no, eso no es el objetivo, ¿no? Iniciando desde la descarga de los insumos, o sea, todo el recorrido del proceso productivo desde que llega hasta el embarque, ¿no? Y nosotros debemos de adjuntar un reporte fotográfico que es el mismo que tomamos y debe demostrar a la gente que está haciendo el proceso productivo. Ustedes creo que en MUSEM ya lo tienen que hacer, entonces el mismo nos lo proporciona
pero sí muy importante que no sea demasiado extenso, o sea, que sea resumido, pero que sí vengan todas las etapas del proceso, ¿no? Siguiente, por favor. También otro punto que hay que ver es la descripción de la mercancía a importar de manera temporal y la descripción del espacio físico donde se almacenará la misma. Igual también, pues nos pueden dar fichas técnicas también de la mercancía que se pueden adjuntar sin problema, y el espacio físico donde se va a resguardar, pues también puede estar delimitado con cinta adhesiva, malla o cualquier tipo de forma para que se pueda determinar que aquí es donde va a estar la mercancía. Inclusive puede haber señalamientos o cosas por el estilo, y a esa área nosotros la vamos a tomar fotografía. Siguiente cuadro, por favor. Bueno, en el caso de contar con mercancía importada de manera temporal o para proceso de su manufactura, igual me va a hacer el inventario de las mercancías y nosotros vamos a tomar fotografías del área, ¿no? Hay que validar la cantidad de mercancías, eso se valida con el inventario que me vas a dar. Y igual, si es una cantidad inmensa, no vamos a poner todo, solamente yo voy a dar fe que me diste el inventario, que yo vi toda la papelería y adjuntamos solamente una parte de toda esa documentación, no todas las 20,000 hojas. Así que por eso pierden cuidado. Siguiente, por favor. Igual aquí en el caso de los empleados, nos vas a mostrar el SUA, los pagos que se hicieron, el listado de personal. El primero que nada va a ser el listado de personal del día de la visita. Igual lo puedes sacar de tu sistema que tienes para huella digital, de asistencia, me lo imprimes y me lo das. Esa es una. Y otra, me vas a dar documentación de los pagos que se hacen sobre el tema del seguro social de todos tus empleados. Y si dices, oye Marcelo, lo que pasa es que yo trabajo ya acuérdense que ya está prohibido el outsourcing, ahora son empresas de servicios especializados. Igual, si tienes servicios especializados, me vas a tener que dar el comprobante, o sea, el contrato que tienes con esa empresa de servicios especializados, y también la factura de pago del servicio, y también el pago pues de las cuotas sobre patronales que hace ese prestador de servicios especializados, y todo eso debería de apuntarse en la fe de hechos. Igual yo también debo de tomar fotografías donde se muestra la gente trabajando. Acuérdense que lo que quiere economía es evitar simulaciones. O sea, quiere ver que sea una empresa de verdad, que tenga sanitarios, que tenga área de cocineta. Eso es lo que quiere, a final de cuentas, ver la Secretaría de Economía. El siguiente cuadro. Bueno, entonces, en caso de que cuentes con mercancía nacional importada, indicar cómo se distingue, pues muy fácil se puede distinguir. Tienes una bodega, tienes un lugar, pues nada más mercancía importada, mercancía nacional, marcado o señalizada, y una subdivisión y listo. A eso yo le tomo foto. Siguiente, por favor. Bueno, ahorita vamos a ver las novedades que se avecinan. Bueno, ya estamos viendo que ya vienen cambios, o más bien ya están los cambios, ahorita están en revisión, pues para hacer, como dice Coral, pues hubo muchos cambios que se han ido quedando en otros documentos. Entonces Economía dijo, bueno, para que ya quede todo uniforme, vamos a juntarlo todo, y vamos a aplicar los nuevos criterios que tenemos, como la vigencia de la fe de hechos, que ahora va a ser de 3 meses, y que ya no va a haber, seguramente ya no va a haber el envío por correo electrónico por parte del fedatario. Entonces todo eso se juntó y eso es lo que está ahorita en COFEMER en revisión. Ahí está, ahorita está todo en revisión, y como dice Coral, ustedes pueden hacer comentarios, no tienen que ser fedatarios ni nadie, cualquier persona interesada puede meterse a COFEMER para que pueda hacer sus respectivos comentarios. Y muy seguramente todo eso se aprueba en este año. Ojo, vamos a hacer un webinar, cuando se publiquen, ahora sí vamos a hacer un webinar, va a estar muy padre, muy interesante. Ahora sí, ya hablando, ya como un hecho, los cambios que se hayan publicado. El siguiente, por favor. Bueno, ahora es muy importante, ¿quién va a poder hacer la fe de hechos? Así como ya les habíamos comentado, ahí viene tal cual, viene que los que van a poder hacer las fe de hechos, pues son los fedatarios públicos que estén acreditados por Economía y que estén publicados en una lista en el SNICE. Ahí es donde se va a publicar la lista de los fedatarios públicos que vamos a poder hacer las fe de hechos.
Y aparte, los funcionarios federales en las delegaciones federales de economía en todo el país, y aparte los funcionarios en las oficinas de economía, el equivalente de economía, pero de cada estado de la República, siempre y cuando tengan convenio de colaboración con la Secretaría de Economía Federal. Nos han hecho observaciones la Secretaría de Economía, y se los comento, sobre las fe de hechos. Dice, no, de repente hemos visto detalles de este tipo para que tengan cuidado, y ustedes, cuando vean sus fe de hechos o hablen con un fedatario, vean ustedes este tipo de comentarios. Nos dicen que que ha habido omisiones. Dice, de repente, falta de presentación de algunos de los incisos. Es como les digo, ahorita en la regla vienen incisos A, B, C, D, F, G. Oye, Marcelo, es que el F no me aplica, entonces no lo pongo. No, 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 no. Sí lo vas a poner, simplemente vas a ponerle que no aplica. ¿Y por qué? Tienes que poner todos los incisos, no debes de brincarte ninguno, aunque no te aplique, ¿sí? Eso es lo que nos dicen. Falta de fotografías. Oye, es que no me adjuntaste fotografías. También, siempre dar fotos de todo. Y otra cosa muy importante que nos dijeron es que no debería de haber exceso de fotografías también. O sea, 50,000 fotografías y 400 hojas de fe de hechos tampoco está bien. Simplemente fotografías bien tomadas, que se vea todo y ya. O sea, no tiene que ser un montón de fotografías, tiene que ser una cantidad considerable de fotos donde se vea a grandes rasgos las características de la empresa, ¿no? No pusieron la descripción de la mercancía, también de repente les falta la descripción de la mercancía. Entonces tienen que poner la descripción o adjuntarla en los anexos que se ponen en los PDFs. El siguiente, por favor, Cora. Bueno, entonces aquí hay sugerencias y errores detectados en fe de hechos según la Secretaría de Economía. Esto lo dice Economía, no lo decimos nosotros. Solamente se los pasamos así al costo, ¿no? Presentar la información en el orden que se establece en la regla correspondiente a la fe de hechos y al trámite requerido, lo que ya les dije, punto por punto tal cual. Si no aplica, ponerlo y ponerle que no aplica y por qué. Información concisa dentro de la fe de hechos en cada punto mencionado, evitando información excesiva. Igual lo que les digo, no vas a poner una biblia de información, solamente la que se entiende, que sea concisa y precisa. Economía no quiere fe de hechos de 50 páginas, eso no está bien. Evitar fotos excesivas y de baja resolución, ya lo vimos. Documentación excesiva, que es lo que les decía, solamente listas de maquinaria y equipo, solo de aquella que intervenga dentro del proceso productivo. No me vas a poner un listado de toda la maquinaria de toda tu empresa. No, solamente de la que intervenga del proceso productivo. Que la documentación esté legible, porque acuérdate que la vas a escanear y la vas a enviar. Si cuando se escanea siempre se pierde algo de calidad, y si de por sí está mal y legible, y al escanear pues menos, ¿no? Escaneo incompleto de los documentos, igual, todo muy bonito, pero lo escaneaste y salió una hoja mocha y no se ve, ¿no? Entonces, ese también es un error que ha detectado Economía, que les pide que por favor tomen en consideración. Explicar el proceso productivo de forma extensa, ya no, tienes que ser más conciso, pero cubriendo los puntos principales. Quien acompaña la visita debe ser trabajador de la empresa e identificarse con algún documento que así lo vale, es lo que nos pide Economía. Cuando nosotros vamos a hacer la fe de hecho, siempre nos recibe alguien. Usualmente son los jefes del área de producción o de las máquinas o el operador. Entonces, nada más que se identifiquen con nosotros, con la identificación de la empresa, y ya nosotros damos fe que nos atendió Juan Pérez, que es el encargado del área de producción, por ejemplo. Entonces, así es como nos pide Economía que lo hagamos ver, ¿no? Siguiente, Coral, por favor. Bueno, yo creo que ya esa es la parte que me correspondía a mí. Le cedo la palabra a Coral. Marcelo, bueno, rapidísimo, solo para terminar. Bueno, sabemos que hoy en día sí tenemos que cargar la fe de hechos a través de BUSEM, dependiendo del trámite que nos interese realizar. Y como decía Marcelo, adicionalmente, y como le establece hoy todavía la regla 316, el fedatario adicionalmente tiene que enviarla por correo electrónico, señalando, primero se hace el trámite nos va a generar un folio, el fedatario se le comparte ese folio para que lo pueda mandar por correo porque tiene que hacer mención de ese folio. Nos pueden hacer requerimientos, sí, de acuerdo a la regla 551,
Y hoy en día los tiempos de respuesta, ahí se los señalo que se encuentran establecidos en la regla 571. Recuerden que el tema de digitalizar documentos que se requieren anexar al trámite tiene su chiste, ¿no? Porque nos piden cierto peso, ciertos colores, si es muy grande tenemos que dividirlo. Entonces sí es muy importante también tomar en cuenta esas consideraciones técnicas que pudiéramos en algún momento señalar es lo de menos, pero la realidad es que no. También se requiere una buena inversión de tiempo en adecuar los documentos, más documentos grandes, pues también en los apartados que tenemos para poder cargar a Bucet. Ahora, muchas veces sí, yo sé que puede ser complejo, yo sé que puede ser tardado, yo sé que puede requerir autorización por temas de presupuesto, pero creo que el no hacerlo nos deja más preocupados, ¿no? Porque es como una moneda al aire. Siempre nos preguntan, oye, ¿cómo me lo van a cachar, no? Yo prefiero que no pensemos en qué estrategias, herramientas y demás pudiera tener las dependencias para cacharnos algo. Lo mejor sí es ocuparnos, aterrizar el tema y hacerlo, porque sabemos que, por ejemplo, en este caso, no dar de alta o no tener registrado un domicilio ante Secretaría de Economía donde se encuentra mercancía importada de forma temporal es incluso una causal de cancelación del programa. Entonces, sí es muy importante que estemos muy abusados con esto. Y con respecto al PROSEC, bueno, también nos marcan ciertas obligaciones a cumplir, que también con este anteproyecto nos dejan algunas cosas un poco más claras. Porque si nosotros vemos el artículo 9 del PROSEC es esto, y no tenemos como más obligaciones que, por ejemplo, el reporte anual, de no utilizar la mercancía importada al amparo del PROSEC para fines distintos y demás. Sí sabíamos que si cambio de razón social, de domicilio fiscal, de RFC, tengo que notificar. Pero ahorita en el anteproyecto también nos dicen que debemos de notificar cambios en socios accionistas y representantes legales. Cuando eso sí lo tenemos claro para el IMEX, pero para el PROSEC no se mencionaba. Ahorita en el anteproyecto ya está. Y también señala que para el PROSEC debemos de dar de alta los domicilios, no solamente donde hagamos procesos, sino donde también mantengamos mercancía importada al amparo del PROSEC. Punto que también lo teníamos muy claro para el IMEX, como ahorita lo señalé, pero para PROSEC no, y eso también ya viene en el anteproyecto. Insisto, ojalá no sea un error de texto y para dar de altas domicilios, tanto para IMEX y PROSEC, no nos pidan ni la fe de hechos ni la visita de inspección, lo cual ayudaría pues a lograr un mejor cumplimiento. Otro punto que nada más cierro con eso porque sí tuve varias consultas respecto al punto, algo también en el anteproyecto que ya se muestra, cuáles los requisitos a cumplir en caso de querer ampliar un programa IMEX para adicionar una modalidad. Muy común, por ejemplo, soy industrial, quiero ampliar mi programa IMEX para también tener la de servicios. Entonces, antes en reglas, pues no sabíamos, no venía en ningún lado los requisitos a cumplir. Ahorita en el anteproyecto ya se señalan, ¿no? Entonces, bueno, esto también a reserva de una regla y que se mantiene del beneficio que se deriva de la certificación, pero en caso de no ser certificación ya vienen los requisitos para ampliar mi programa y agregar una modalidad. Muchas gracias por los minutos adicionales. Ahorita abrimos un espacio para dudas y o comentarios. Y también aprovecho para, mientras la vamos comentando y platicando, les dejo los datos de Marcelo y míos para que por favor también si les es de utilidad la presentación, por favor mándenos un correíto solicitando la presentación y con mucho gusto se las compartimos. Si hay una duda posterior, también por favor siéntanse con la confianza, tanto Marcelo en la parte que se especializa en la fe de hechos y bueno, yo en mi parte que me especializo de materia aduanera.
Coral, No hay sé. preguntas, déjame Ajá, leerlas. sí. Dice Clau Macías, si yo tengo una fe de hechos y cambié mis procesos o máquinas activo fijo, ¿debo hacer algo al respecto? Me ¿Vas, imagino, Marcelo? me imagino que eso es después del trámite o sea, durante el trámite, pues claro, si cambias algo, pues tienes que actualizar la fe de hechos para que se presente tal cual como es el proceso productivo actual. Pero sí, me imagino que a lo mejor después de, yo, No, si es después de, actualmente no tenemos ningún punto o alguna obligación que nos establezca de, oye, tienes que irme informando el activo fijo que voy adquiriendo para efectos de llevar a cabo los procesos o actividades de la IMEX. No, no hay algo ahora, actualmente. sí, yo creo que la fe de hechos no, siempre y cuando si no se ha concluido la fe de hechos y cambiaste algo, pues claro que sí tienes que actualizar la fe de hechos. Pero si ya está presentado y autorizado, pues no hay que actualizar nada. Ok. Dice Elvira, para que Secretaría de Economía autorice un domicilio sucursal para que pueda trabajar con sensibles, se debe pedir autorización con una fe de hechos. No es submanufactura, no es submanufactura, dice. Ok. Dice sucursal, Bueno, domicilio sucursal, que si ok. ahorita se requiere la fe de hechos. Sí, sí, para dar de alta cualquier domicilio, no importa si es mercancía sensible o no, sí necesito hacer el trámite, incluyendo una fe de hechos al día de hoy como están las reglas. En caso de que proceda el anteproyecto en los términos que está actualmente, nos eliminan ese requisito para el alta de un domicilio, pero aquí no nos ponen como es alta de domicilio y mercancía sensible, no. Cualquier alta de domicilio hoy en día sí requiere fe de hechos, no importando si la mercancía importada de forma temporal es sensible o no. Exacto. Muy bien, ahora Patricia Pacheco, que es el comentario que les dije hace ratito, muy atinado, por cierto. Dice, Secretaría de Economía también pide que por favor no envíen fe de hechos con 3,000 hojas. Exactamente. Es humanamente imposible y negativo de antemano. Se tiene que ser cuidadoso con la información proporcionada. Exactamente. Es lo que nos está diciendo Economía ahora, que ya no quiere fe de hechos de 50,000 hojas ni Biblias, quiere cosas más concisas, pero ojo, o sea, tiene que venir toda la información, pero ya que sea abreviado, ¿no? Eso es lo que está pidiendo básicamente Economía. Ok. Bueno, Freddy dice, buenas tardes, ¿van a compartir la presentación? Sí, como bien dijo Coral, la presentación se las podemos dar sin problema. Le pueden enviar un correo a Coral, aquí viene su correo, o su WhatsApp, o de un servidor, Marcelo Estrada, igual un WhatsApp o un correo, y nosotros con todo gusto les compartimos la presentación. Igual nos ponemos a sus órdenes, Coral, asesora IMEX Prosec, y yo por el lado de las FEDEHechos, tenemos una red de fedatarios a nivel nacional. Nosotros estamos en Nuevo León, trabajamos obviamente en colaboración con Coral, y podemos dar el servicio prácticamente en cualquier parte de la República ya. Dice Juan Preciado, buenas tardes. Si se hubo un cambio de accionista, ¿tengo que avisar a Economía? Ya se mandó el aviso al SAT. Hola Juan, sí. Sí, una de las obligaciones de la CIMEX es notificar a Secretaría de Economía cambios en socios y o accionistas. Entonces, sí, si tú ya tienes ya se hizo el cambio de manera formal, sí es importante que se dé de alta. Les decía, primero hay que hacerlo vía BUSEM, en la parte de cuando entras tú a tu ventanilla y una parte es donde no recuerdo bien el concepto, pero según yo es administradores. Ahí vienen socios accionistas, ahí tienes que señalar los que son los actuales. Una vez mandas eso, ya saben que todo lo que se hace por BUSEM se firma por IFIRMA. Y una vez que tengas eso, hay que redactar un escrito señalando que de conformidad con el artículo o en cumplimiento al artículo 24 tal, se notifica a la Secretaría de Economía el cambio de socios accionistas quedando de tal forma, ¿no? Tienes que adjuntar también dos enlaces, el escrito designando a dos enlaces para recibir notificaciones por este trámite.
y listo, ¿no? Entonces sí es importante notificar a Secretaría de Economía este cambio. Oye, Coral, yo agrego eso, nada más le recuerdo que los corredores públicos también somos fedatarios públicos y nos especializamos en el tema mercantil. O sea, nos especializamos en las sociedades SA, SADRL, SAPI, SOFOM. Y te comento que sí tienes que dar otro aviso que es fuera del tema de comercio exterior. Tienes que dar un aviso en el portal de sociedades mercantiles. Tienes que actualizar el cuadro accionario de tu sociedad. Tienes que dar un aviso. Es el PSM. Así lo buscas y tienes que dar un aviso sobre la nueva estructura accionaria de tu sociedad. Igual, como ya lo comentas, tienes que dar un aviso al SAT, donde ya tienes una nueva estructura accionaria. Y obviamente, pues el aviso que comenta Coral a Secretaría de Economía, pero ya para el tema de comercio exterior. Claro. Muy bien. Vamos a ver. Dice, muchas gracias, excelente presentación, felicidades. Ok, gracias por el apoyo. Muy bien, Juan. Para servirte. Si alguien más quiere hacer una pregunta, si quiere abrir el micrófono, con todo gusto lo puede hacer en este momento. Adelante, el que quiera. Si quiere levanta la mano y le cedemos la palabra con todo gusto. O si quieren poner el otro en el chat, igual. Adelante. Muy bien, creo que ya quedó todo claro, Caral, o los revolvimos más. Espero que haya sido Perfecto. primero. Muchas Pues gracias. muchas gracias. A ti, Elvira, muchas gracias a ti. Bueno, pues no queda más que despedirnos. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Ojo, estén atentos, por favor, a su correo electrónico. Mucha gente recibió la invitación, o la gran mayoría, o si no todos, recibió la invitación por correo electrónico para este webinar. Estén muy atentos, por favor, al próximo correo electrónico que reciban, porque va a ser muy, muy interesante y se tienen que conectar a fuerza. Compártanlo con toda la gente que conocen ustedes interesados en el tema de IMEX Plus, porque el próximo webinar va a ser, ya ahora sí con los cambios, vamos a hablar con los cambios que se publicaron, ya qué es lo que viene, cómo van a ser los procedimientos ahora. Va a estar muy, muy padre, muy interesante el próximo webinar. No se lo deben de perder. Por favor, estén atentos a su correo o igual mándenos un correo y nosotros con todo gusto les avisamos cuándo va a ser el próximo webinar. A ver, Freddy está levantando la mano. Adelante, Freddy. ¿Te escuchamos, Freddy? ¿No? ¿No te oyes? Estás en mute. No tienes micrófono, Freddy. Ya. Adelante. ¿No se oye, ¿verdad, Coral? Yo no oigo nada. No, decir Freddy, no, perdón, me equivoqué. Ah, ok. No era manita. Ah, ya, perfecto. Sí, No sé, estoy pensando. A ver, gracias por compartir. Ajá, dale, sí, ok. Bueno, no se escucha, Freddy. Si puedes escribirlo. Bueno, nos puedes enviar un correo si gustas, ahí te contestamos tu duda, ¿no? Bueno, pues no queda más que despedirnos. Les digo, ¿a poco no va a estar interesante, Coral? Sí, mucho. Ya saben que estas reformas, sí son de interés y más que nada porque los IMEX y los PROSEC para nuestro país, pues son sumamente importantes, ¿no? Entonces esperemos que sí haya temas que nos faciliten la vida en estos trámites. Entonces sí sería muy importante, ya saben, siempre la información, estar empapados en la información hace la diferencia. Bueno, pues muchas gracias a todos. Estamos en contacto y pues, le está fallando el micrófono. Ya está contestando Freddy. Creo que está fallando el micrófono. Una ampliación requiere fe de hechos y o está contemplada en el anteproyecto. Una ampliación, Coral. Sí, Freddy, actualmente sí se requiere. Acuérdense que yo puedo ampliar mi programa para incluir un domicilio, como decíamos, ya sea un almacén, una sucursal, un submanufacturero. Puedo ampliar mi programa para incluir una modalidad diferente, por supuesto, a la que tengo autorizada.
y puedo puedo ampliar mi programa para incluir mercancía sensible, que es la que se encuentra en el anexo 2. Entonces, al día de hoy, como están manejando las reglas, las que están oficialmente, no el anteproyecto, sí nos piden fe de hechos para ampliar mi programa y adicionar un domicilio, y sí me piden fe de hechos para ampliar mi programa para adicionar o poder importar mercancía sensible. En el anteproyecto ya no están incluyendo la fe de hechos para dar de alta un domicilio, ya llámese almacén, en sucursal o su manufacturero. La que sí se mantiene es el requisito sí se mantiene para mercancía sensible. Entonces, espero haber resuelto tu duda, Fred. Ya está. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto y acuérdense, estén atentos a su correo o mándenos un WhatsApp y los mantenemos informados para el próximo webinar. Ahora sí, ya con todos los cambios interesantes que vienen acerca del IMEX, el PROSEC y la fe de hechos. Buenas noches a todos. Bonita noche. Hasta luego.